Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de este podcast, el podcast de Café y Hierros. Yo soy Iván Llamazares y aquí hablamos sobre deporte, alimentación, salud y estilo de vida de una forma simple y práctica. Bueno, ya estamos aquí una semana más, un martes más, y hoy episodio número 75. Vamos a tratar un tema bastante controvertido, principalmente porque a muchas personas les trae de cabeza, y es el tema de trabajar a turnos rotativos. Ya sabéis, en los turnos en los que trabajamos unas semanas de mañana, otras semanas de tarde y otras semanas, por desgracia de muchos, de noche. Yo he vivido esa situación de trabajar también de noche en otros trabajos que he tenido y bueno, puedo decir de primera mano que no es una situación agradable, sobre todo para muchas personas. Entonces, principalmente hoy de lo que quiero hablar aquí es de cómo podemos combatir esos horarios nocturnos, qué rutinas podemos tener para sobrellevarles un poco mejor, que no nos afecten tanto a nivel físico, a nivel de salud, en los entrenamientos, en cuanto a calidad de vida y todo esto. Como siempre, antes de empezar con el episodio de hoy, te recuerdo que si necesitas ayuda con los entrenamientos, estás empezando a entrenar, quieres perder grasa, ganar masa muscular, o sea cual sea tu objetivo, me puedes contactar en holaivanyamazarres@gmail.com. De esa forma te puedo echar una mano y podemos empezar a trabajar juntos para lograr esos objetivos. Bien, pues empezamos con el podcast de hoy. Como digo, vamos a tratar el tema de cómo combatir los horarios nocturnos. Yo, en mi caso en particular, como digo, soy una persona que en el pasado pues ha trabajado en ese tipo de horarios, en el horario nocturno, y sé lo que se sufre sobre todo cuando no estamos acostumbrados a llevar un estilo de vida en el que hagamos cosas de noche, en el que nos guste hacer más bien cosas de día, ya bien sea hacer deporte, salir a pasear, hacer las actividades diarias o cualquier tipo de cosa, me da igual. Hay estudios, evidentemente, que señalan la correlación entre trabajo nocturno y una menor longevidad. Hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, es sin duda a nadie le gusta trabajar de noche y por eso es evidente que lo pagan más, pero bueno, todavía yo veo por ahí personas que dicen que les gustaría más trabajar de noche, entonces son cosas que todavía no entiendo del todo, pero bueno, partiendo de que la base de que la mayoría de nosotros no nos gusta trabajar de noche, aunque lo paguen un poco más, ¿merece realmente la pena? ¿Se notan demasiado esos efectos negativos a largo plazo y a corto plazo se notan mucho? Bien, pues en primer lugar, el descanso. Evidentemente yo en primera persona he vivido todo este tipo de situaciones y puedo comentar que no solamente se notan a largo plazo, sino a corto plazo, y se nota muchísimo. Cuando estamos acostumbrados a un horario de sueño nocturno, más o menos la misma hora de irse a dormir, más o menos la misma hora de levantarse, cuando te cambian esto de repente para estar toda la noche trabajando y acostarte, por ejemplo, a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, y a los 2 días, por ejemplo, estar trabajando otra vez de mañana y después de tarde y vuelta otra vez de noche, entonces no terminas de conciliar un horario correcto. Evidentemente los ritmos circadianos en este sentido cumplen un papel primordial, son súper importantes. Y si hablamos de descanso, esto se nota muchísimo a corto plazo, a largo plazo y en todos los aspectos de tu vida. ¿En qué lo notaba yo principalmente? Bueno, pues principalmente cuando yo iba a dormir después de haber estado toda la noche trabajando, pues más o menos como estás cansado, duermes bastante bien en ese sentido. ¿Qué pasa cuando 2 días más tarde tienes horario de mañana? Bueno, pues que durante la noche, cuando hace 2 días estabas trabajando, ahora tienes que dormir. Evidentemente no tienes sueño. Los ritmos circadianos están alterados por completo. Por lo tanto, lo que toca es dormir poco, dormir mal, levantarte cansado, sin haber pegado casi ojo, y enfrentarte a una jornada laboral que empieza bastante mal. Normalmente casi nadie duerme adecuadamente cuando trabaja de noche. He visto opiniones que son para todos los gustos, como dije anteriormente. Hay quien duerme nada más llegar a casa, otros duermen por la tarde y se despiertan justo antes de ir al trabajo, otros duermen cuando les parece. Sobre todo cuando hablamos del ámbito de la sanidad, los médicos que son más asiduos a hacer turnos de 24 horas y demás, bueno, pues tienen los ritmos circadianos más alterados y en este sentido son las personas, bueno, pues que más duermen cuando les parece. Duermen a ratos, duermen ratos de 20 minutos, otros ratos de media hora, otros ratos de 2 horas, pero más o menos cuando les parece. Entonces, es cierto que en este sentido hay personas que lo llevan un poco mejor, un poco peor, y yo en este sentido lo llevaba bastante mal. No conozco muchas personas que lo lleven bien, pero es cierto que hay personas que lo llevan más o menos bien, entre comillas. ¿Cuáles son mis recomendaciones en este sentido? Lo primero de todo sería que tengas, aunque tus horarios varíen de mañana, tarde y noche, que tengas más o menos un horario o un planteamiento en el que cada vez que trabajes de noche, pues tengas unas horas fijas de ir a dormir, aunque sean las 7 de la mañana, y unas horas fijas de levantarte. Más o menos para controlar un poco el horario y tener un poco organizado todo mentalmente.
tampoco comer unas horas antes de ir a dormir y sobre todo no tomar cafeína durante la noche. Yo creo que esas son 3 cosas que para mí me funcionaron, son 3 cosas y 3 buenos consejos que pueden ayudaros si estáis en esa misma situación y sobre todo pueden paliar un poco los efectos negativos de estos turnos nocturnos. Luego está el tema de la alimentación. Evidentemente, cuando estamos trabajando de noche, tenemos horarios diferentes de comida. Yo en este sentido trataba de hacer los mismos horarios de comida. Quiero decir que si me acostaba a las 7 de la mañana y me levantaba a las 3 de la tarde, o a las 12 de la mañana, o a las 2 de la tarde, pues esa era mi primera comida del día. La segunda a media tarde y la tercera, pues bueno, era un poco pasada la madrugada. Pero evidentemente, antes de ir a la cama, en esas horas largas ya de noche, no solía comer absolutamente nada. Entonces me iba a la cama con el estómago vacío. Aquí en este sentido también hay personas para todo. Hay personas que comen durante la noche, durante el día no comen, que tienen unos horarios un poco más desorganizados, por así decirlo. Entonces deberías de adaptarlo a ti, a cómo te encuentras tú. Para mí, para conciliar mejor el sueño, para tener menos efectos negativos de los horarios nocturnos, yo lo que hacía principalmente era eso. No comer en las horas previas antes de acostarme, alimentarme más o menos en las mismas horas, aunque trabajara de mañana, tarde o noche, y sobre todo mantener unos horarios. Como siempre, yo creo que esto es lo importante en cualquier aspecto, y es tener más o menos un control mental de los horarios, unas horas previstas para cada cosa, y aunque pueda variar una hora arriba, una hora abajo, saber cuándo vas a comer, saber cuándo vas a descansar y todo esto. Es difícil cuando estamos trabajando de noche y con este tipo de horarios, pero se puede llevar a cabo y yo es como lo hacía. Por último, algo importante, también deberíamos de cuidar otros aspectos importantes en nuestro día a día. No fumar, no beber, evitar hábitos poco saludables, sobre todo ordenar tu día a día, ordenar tu vida. Como veis al final esto lo he dicho mucho y es que creo que es importante sobre todo cuando tenemos este tipo de horarios rotativos, más que nada, porque si no mantenemos un orden en nuestro día a día no vamos a ser capaces pues de hacer otras cosas que nos apetecen, hacer deporte, alimentarnos bien. Si tienes un trabajo muy sedentario en ese sentido, pues ir al gimnasio, a hacer algún tipo de deporte es importante también y sobre todo establecer prioridades y diferenciar de asuntos menos importantes. Por lo tanto, hasta aquí yo creo que las cosas importantes que quiero transmitir acerca de los horarios rotativos, para todas esas personas que estéis pasando por esta misma situación, se puede controlar, se puede llevar bastante bien dentro de lo posible. Son horarios que no son nada agradables, sobre todo para ciertas personas. Hay personas que los llevan un poco mejor, pero bueno, eso es otro caso. Y sobre todo, si lo pasas mal sí o sí, si alguno de estos consejos no te lo soluciona, quiero decir, estás quitando horas de sueño, quitando horas a otras actividades que consideras primordiales en tu día a día, que consideras una prioridad, pues evidentemente deberás de tomar otra decisión en tu vida y cambiar de rumbo, porque eso no te va a llevar a ningún lado. Hasta aquí el podcast de esta semana, el podcast de Café y Hierros número 75. En el episodio anterior, en el número 74, el martes pasado, hablábamos de cómo descansar mejor y levantarte con más energía. Es un podcast que va muy ligado también a este, con lo cual, si estás interesado más en este tema, si quieres aprender un poco más, te invito a que escuches también el podcast de la semana pasada. Y muy probablemente en siguientes episodios sigamos hablando del tema del descanso, ya que lo considero un pilar fundamental y en el cual muchas personas se quedan cojas. Le dedican demasiado tiempo y esfuerzo a aspectos que en realidad no van a suponer un gran cambio. Y si dedicaran ese tiempo quizás a mejorar un poco más el descanso, a entrenar un poco mejor, a tener menos estrés en su día a día, posiblemente mejoraran más en los entrenamientos, en su salud, en su vida personal y profesional. Como digo, este episodio va ligado mucho al episodio número 74 de la semana pasada y por supuesto si tienes cualquier duda o sugerencia, si quieres que hable en próximos episodios de cualquier tema relacionado con todo esto, entrenamiento, nutrición, salud, minimalismo, desarrollo personal o estilo de vida, me lo puedes hacer llegar a holaivanyamazares@gmail.com. Sin más, gracias por estar una semana más ahí, gracias de verdad por vuestras valoraciones, me gusta y comentarios tanto en iVoox, Spotify como Apple Podcast. Y sin más, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Café y Hierros. Que paséis una feliz semana, un saludo.